Para continuar nuestra conversación del día de hoy, jueves 6 de febrero, contamos con el diputado José Miguel Castro, diputado por la región de Antofagasta. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, diputado. Bueno, hoy día la idea es poder conversar sobre el legado del presidente Piñera. Estamos a 6 de febrero, a un año del fatídico accidente que sufrió el presidente, ¿cierto?, en helicóptero. Y nos gustaría preguntarle a usted, diputado, ¿cierto?, de Renovación Nacional, que fue el partido del presidente, que el presidente tuvo también la responsabilidad de dirigir en su momento. ¿Cuál es el legado del presidente Piñera? ¿Cómo hoy día, de alguna manera, podemos transmitirle a la gente la importancia del rol y de la figura histórica del presidente Piñera en nuestro país? Efectivamente, como tú bien lo dices, fue militante, fue presidente del partido, una persona muy cercana a Renovación Nacional, pero al final de los días presidente de todos los chilenos, eh, donde le guardamos un especial afecto a aquellos que lo conocimos, que tuvimos la oportunidad de poder trabajar codo a codo con él. Fueron muchas cosas las que vivió el presidente. Si nos quedamos con sus dos mandatos, fueron mandatos sumamente movido, sumamente trabajado. A tan solo un par de días él recibe un país que había que reconstruirlo por completo. O sea, todo el programa de gobierno que él podría haber tenido siendo el primer presidente de derecha después del 90. Tuvo que hacerse cargo y cambiarlo completamente a la reconstrucción de un país, y después, para qué decirlo, el segundo mandato con un estallido social y con una pandemia. A mí en lo personal me tocó mucho trabajar con él en el segundo mandato en lo que fue la pandemia. Sacamos una ley que fue con respecto a los ensayos clínicos, que nos permitió en parte tener más rápido las vacunas, poder hacer gestión también para poder sacar adelante. La vacuna en ese tiempo era de Sinovac. Después tuvimos y conversamos muchas veces la posibilidad de inocular cruzado con otras vacunas, y me tocó mucho trabajar con él. Uno lo recuerda, uno lo recuerda no solamente como un buen gestor, sino que una persona que empujaba equipos, o sea, con un liderazgo indiscutible. Yo creo que eso, a la larga, después de haber sido tan criticado como lo dijo Evelyn Matei el día de hoy, por incluso el presidente actual, haber sido maltratado por la izquierda, haber sido maltratado por muchos chilenos. Hoy día simplemente el tiempo, y mirando las cosas hacia atrás, nos dan la razón en que fue un tremendo presidente, y que se le va a echar mucho de menos, lo que te decía yo, el liderazgo. Así es, efectivamente le tocaron en sus dos mandatos, porque no solo en uno, sino que en los dos momentos muy, Mm. muy duros, ¿no? En el primero usted lo recordaba, el terremoto, luego las protestas estudiantiles también, y en el segundo Claro. probablemente donde fue aún más dramático, ¿no?, el estallido social y la pandemia. Y en ese sentido, siempre se ha destacado como las principales características del presidente, ¿no? Su capacidad de gestión, su capacidad de hacer que las cosas pasaran de forma eficiente, rápida, porque de alguna forma ese trabajo eficiente repercutía de forma positiva en la ciudadanía de mejor manera, ¿no? Hoy día vemos como, por ejemplo, la reconstrucción en el mega incendio que tuvo lugar en la región de Valparaíso hace también cerca de un año, ¿no? Avanza lento, parece que no ha progresado como se esperaba. ¿Cómo se echa en falta hoy día esa capacidad de gestión, de que parece que ninguna tarea le quedaba grande al presidente Piñera? Ninguna tarea le quedaba grande, efectivamente, y uno ve cómo comprometía a los equipos. Un presidente no es nadie si es que no tiene buenos equipos. Él sabía armar bien los equipos, sabía armar eh, eh, toda esa fuerza que necesitaba los equipos para sacar adelante cosas. O sea, imagínate, y el compromiso, por lo demás, el compromiso con los chilenos. Fíjate que cuando horas antes él estaba hablando con el actual presidente para ver de qué forma se podía reconstruir Valparaíso, cómo quedó. Hasta en todo momento, después incluso sus mandatos, él estaba pendiente de cómo mejorar Chile. Eh, un hombre que uno sabe que tenía su situación personal y de familia resuelta, una persona que después de haber cumplido dos mandatos podría haber dicho: yo ahora me voy a descansar. Y no, pues él estaba ahí hasta el último momento de su vida, estuvo ahí con el país, estuvo ahí para tratar de ayudar, siempre viendo el bien común.
Y yo creo que eso uno lo echa de menos, porque cuando uno se da cuenta, qué sé yo, es malo hacer comparaciones, Sí. pero bueno, la hago, uno se da cuenta, no sé, pues el ministro de Vivienda sale de vacaciones ahora cuando estamos a un Mm, año de la reconstrucción de Valparaíso, uno se da cuenta que para Piñera no existían vacaciones, para mm, Piñera era todos tenemos que estar y así nos lo exigía, nosotros los que trabajamos con él, así le exigía a sus ministros, a sus parlamentarios, a toda la gente que lo rodeó, pero lo bueno es que lo entregaba y él daba el ejemplo. mm, Aquí no era simplemente un decir las cosas, sino que él las hacía, él estaba encima absolutamente de todo, pero era capaz también de dejar al otro hacer, y yo lo recuerdo con especial afecto eso, por lo menos lo que a mí me tocó trabajar con él, defender sus ideas desde el Parlamento, defender que las cosas se estaban haciendo bien, pese a que algunos digan que, que, que se podría haber hecho mejor. Siempre se podría haber hecho mejor, pero la verdad es que como lo hizo él, en los momentos que vivió él, no solamente yo, sino que a nivel internacional se le aplaude. Y eso es lo que uno más destaca del presidente, su capacidad para brillar y para hacer brillar al país. Yo creo que necesitamos más gente como él en Chile, si bien nunca vamos a tener uno igual, pero necesitamos más gente con esos dones, con esas capacidades en la política, de manera de poder no solamente llegar a acuerdos, sino que llegar a movilizar un país mm. entero frente a los problemas y sacarlo adelante. Y hoy día, por Dios, que tenemos problemas. Ahora yo me acuerdo mucho siempre de una frase que él me dijo una vez en la privacidad de su oficina. Me dijo, mire, el, la noche es nunca, no hay ningún momento más oscuro en la noche que justo antes que va a salir el sol. Y yo creo que eso es lo que hay que ponerse a pensar. Hay que ponerse a pensar que si bien estamos viviendo momentos oscuros en seguridad, momentos oscuros en términos de la corrupción que existe, momentos oscuros en muchas áreas, yo creo que hay que pensar que el sol va a salir, que lo vamos a sacar adelante este país y es con la frase que a mí me gusta recordarlo siempre y siempre la comento cuando a mí me preguntan de... Así es. Bueno, a mí también me tocó en ese sentido servir en el segundo mandato del presidente Piñera y uno sabe también la exigencia que tenía, su capacidad de trabajo, el rigor con que le exigía también a su ministro. Yo trabajé en el Ministerio de Medio Ambiente y ahí también todas las áreas para él eran importantes. No es que uno pudiese decir solo la economía, sino que el medio ambiente, las relaciones internacionales, desarrollo social, salud, etcétera, estaban todos, ¿cierto?, en esa mítica, ¿no?, mesa de su oficina en Mm. el que solamente probablemente él y su secretaria entendían, porque un alto de papeles que probablemente la gente dice cómo se ordena este caballero con ese trabajo, pero sabemos que estaba pendiente de todos los temas. Y bueno, y en ese sentido también la oposición que ha tenido, digamos, o sea, el oficialismo actual, perdón, que fue muy duro y muy desleal, ¿no? En su segunda presidencia a propósito del estallido social. Y usted que estaba ya en ese momento en el Congreso, ¿cómo vio el rol del presidente? ¿Cómo lo vio también a él aguantar embates que tenían por objetivo cada día más claro, ¿no?, derrocarlo y probablemente llevar a nuestro país a un estado de incertidumbre, a un estado de descomposición democrática muy fuerte, y él aguantó pese, ¿cierto?, a tener que tomar decisiones muy, muy difíciles en momentos muy duros donde también el apoyo, ¿no?, de lo que uno hubiera esperado de fuerzas de oposición democrática no estuvo. No estuvo y a mí me tocó vivir el estallido, me tocó conversar con él en el estallido, me tocó conversar con sus ministros también en el estallido, me tocó ver cuando fue el acuerdo por la paz, qué sé yo, esta tregua que pudimos en el fondo con eso poner un poco paño frío, pero la oposición no paraba con eso, o sea, la oposición lo que quería era la cabeza del presidente porque ellos creen que la forma, si es que no se pudo de forma democrática llegar al poder, bueno, lo hago por secretaría. Y yo creo que ahí cometieron el grave error, no una, sino que dos veces. Dos veces trataron de enjuiciarlo públicamente, dos veces trataron de sacarlo y gracias a Dios estuvo la entereza de no solamente nosotros, los parlamentarios de gobierno, sino que también hay que destacarlo algunos parlamentarios independientes que pese a que su sector prácticamente los obligaba, ellos no se movieron, algunos radicales, algunos independientes, PPA, qué sé yo, hubo gente que pudo resistir
este embate y pudimos resistir a que el gobierno llegara a su fin. ¿Se imaginan lo que hubiera sido la pandemia después de haber sacado un presidente a través de una acusación constitucional? Yo creo que las cosas no hubieran sido lo mismo. Yo creo que se hubieran muerto quizás miles de personas más de las que murieron en Así la es. pandemia. Hubiese sido un caos prácticamente este gobierno en términos económicos y en términos sociales. Volver a retomar la senda de la democracia después que se pierde es muy difícil. Mm. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, que hasta el día de hoy no hay democracia, y eso justamente se produce porque esta gente populista, esta gente extrema, trata de tomárselo absolutamente todo, y el poder es más importante lo que vas a hacer con el poder. El poder Piñera lo ocupaba para tratar de mejorar el país. Hay gente que, como vemos hoy en día, que el poder lo ocupa para poner a sus amigos en buenos puestos, para ganar dinero y para poder hacer crecer su ideología. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre los que están hoy día en el poder y nosotros que somos oposición. Yo de verdad, yo creo que en todas partes existen no sé, tomates podridos, pero Mm. el nivel que se ha visto hoy en día es tremendo, y yo lo que quiero y espero realmente es que volver a tener un gobierno para demostrar que no solamente existen Sebastián Piñera, sino que también existen otras personas que son capaces de sacar este país adelante, y que también se quedaron con las enseñanzas que dio el presidente. O sea, el presidente no solamente fue, sino que también dejó. Así es. Y todo lo que dejó Mm. es lo que nosotros yo creo que vamos a poder concretar, si Dios lo quiere, el próximo gobierno. Eso, y justamente aprovechando de hablar también un poco de el legado del presidente, no solamente son las cosas que le tocó hacer él en vida, ¿no? Sus dos gobiernos, los proyectos de ley, las políticas públicas que sacó adelante, cómo resistió, ¿cierto?, el embate revolucionario en octubre del 19, cómo enfrentó con su capacidad, ¿no?, la pandemia, sino que también son todos aquellos que, bueno, algunos le han puesto, ¿cierto?, el mote de piñerista o lo que sea, pero también, sino esta escuela de liderazgo de lo importante que es que la gente que se dedique, ¿no?, a lo público haga bien las cosas, gestione bien, porque al final del día los recursos del Estado, que son los recursos de todos, ¿no?, están al servicio de las personas. Y hoy día pensando que justo este año, ¿cierto?, hay elecciones presidenciales, que no va a estar la figura del presidente Piñera, que ha sido trascendental en lo que va del siglo XXI, ¿cierto?, para la centro derecha. ¿Cómo ve usted hoy día también a Chile Vamos, ¿no?, a la oposición en general, sin este liderazgo? ¿Quiénes van a tomar el relevo? Me imagino que en parte es Evelyn Matei. ¿Qué características tiene de diferencia? ¿Cómo se potencia también con el legado que nos deja el presidente Piñera en su capacidad y en su forma, ¿cierto?, de hacer política y de gobernar? Mire, nosotros la gracia que tenemos y lo que uno puede sacar, que en el fondo son muchos equipos también preparados por el presidente Piñera, muchos equipos que podrían volver con Evelyn Matei. Son muchas personas que se han en el fondo cultivado, que se han gestado a través de los liderazgos de Evelyn Matei, de Sebastián Piñera. Y yo creo que la gracia de Evelyn Matei es que hoy en día tiene muy claro cuál es su enemigo, cosa que no pasa en la derecha. Ella tiene muy claro que su enemigo es la izquierda más extrema. Son aquellos que en el fondo no quieren ver al país crecer, son aquellos que no entienden cómo funciona un país, simplemente se han beneficiado. Y eso es lo que yo destaco de ella, y yo realmente espero, y creo que por eso está marcando siempre primera en cualquier y con cualquier escenario, o sea, frente a cualquiera y en cualquier momento está marcando una tendencia. En ese sentido, creo yo que Evelyn lo que tiene es eso, que es capaz de unir, que es capaz de congregar, igual como lo hacía el presidente Piñera, y desde una mirada de mujer, desde una mirada de mujer que ha tenido prácticamente todos los puestos más importantes y ha sabido luchar en alcaldía, en ministerio, siendo ministra, como diputada, como senadora, y por lo tanto tiene mucha cancha, y yo creo que para mí por lo menos es la mejor opción. Otra cosa importante también, que está siempre por unir a la derecha, cosa que nosotros perdemos de vista, o la derecha pierde de vista, y muchos se dedican más a pelear contra la derecha, o las distintas derechas, o las distintas visiones que existen en nuestro sector, más que de unir. Y yo creo que eso es lo principal, y necesitamos gente como esa para volver a retomar. Yo soy de la idea de que podemos volver a retomar el país. Yo creo que volvemos ¿cómo se llama?, a hacerlo crecer, porque es la mejor forma que nosotros, por lo menos en la derecha, sabemos que
varias veces que vino a la región para ver cómo estaban avanzando los distintos proyectos. En ese tiempo teníamos intendentes, cómo estaban avanzando los intendentes, cómo estaban avanzando los distintos proyectos, desde hospitales hasta canchas de fútbol, hasta la atención, hasta el crecimiento. A él le gustaba mucho, por ejemplo, viajar no solamente en helicóptero, sino que también le encantaba viajar para conocer las carreteras, para poder ver lo que estaba pasando, se bajaba, y esa acción desde regiones la vivimos no solamente con él, sino que también me acuerdo mucho la señora Cecilia, su señora, también le gustaba mucho venir acá a la región, conversaba, se daba largos tiempos de conversación con uno para saber qué es lo que nos faltaba, cómo estaban los adultos mayores. Se preocuparon mucho de la región de Antofagasta, y en ese sentido simplemente agradecerles, porque era un gobierno, y él lo decía cuando venía a la región, yo quiero que mi gobierno salga a la calle, una política de puertas abiertas, una política de la moneda con los ministros afuera. No le gustaba tenerlos adentro, le gustaba que estuvieran afuera. Y en ese sentido el despliegue no solamente era de él, sino que de los ministros. Todas las semanas teníamos un ministro acá viendo cómo estaba funcionando su cartera y viendo cómo poder mejorar a la región. Y él siempre entendió la importancia de Antofagasta debido a la minería y a todo lo que entregaba en energía. Y por lo tanto sabía la importancia del hidrógeno verde, estaba apuntando sus dardos hacia allá. Y bueno, la vida nos llevó a perderlo, pero como le decía yo, su enseñanza, su equipo, su formación queda, además de su legado. Ahora yo, para terminar, no me puedo ir sin decir esto. Ojalá que la oposición tuviese, el oficialismo tuviese un poquito más de sentido democrático y pensara en no bloquear la idea que tuvimos nosotros de tener una estatua igual como lo tienen otros presidentes al frente de la moneda. Y así esperemos que eso se pueda dar, que sería un sentido homenaje y una referencia muy importante para recordar el legado del presidente Piñera. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación, así que le quería dar las gracias al diputado José Miguel Castro, diputado por la región de Antofagasta, por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias, diputado. A usted, pues muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Llegó la Hora. Estamos de vuelta en Llegó la Hora.